Hola alumnos, ¿cómo están? En esta oportunidad vamos a ver las características de los textos económicos y financieros, los cuales conforman el área de traducción de esta unidad. Los textos económicos y financieros en general cumplen con las siguientes características. Suelen utilizar expresiones neutras que implican ausencia de complejidad sintáctica, escasa subordinación, a eso me refiero con complejidad sintáctica, con escasa complejidad sintáctica. El lenguaje económico es un lenguaje más bien comprimido, se dice lo justo y necesario. Es frecuente emplear una estructura sintáctica abreviada y evitar la redundancia expresiva. Como acabo de decir, no abundan las oraciones subordinadas, pero sí las subordinadas adjetivas, ¿sí? Esta es como la excepción. ¿Con qué objetivo? Con el de explicar. Esto se refuerza con la alta frecuencia de oraciones explicativas introducidas por el conector es decir. Vamos a ver un ejemplo. Ahí está. Composite tax rate, IREST, one which includes both. Ahí va. Dice, tipo impositivo compuesto, es decir, uno que incluye tanto los impuestos directos como los indirectos. Ustedes igual pausan el video, lo leen tranquilos. Vamos a ver otro ejemplo con una oración un poquito más extensa porque sí posee una cláusula de relativo. Ahí está, donde dice de su empresa que estén interesados en los mismos y cuyas características profesionales. Dice que estén, ahí tenemos una de relativo. Siempre explican. También se utilizan mucho los paréntesis, no solo como explicaciones, sino también para aclarar conceptos. Abundan las estructuras en voz pasiva, que se dice aportan objetividad. En realidad lo que hacen es alejar a la gente, ¿sí? A la gente, al sujeto de la acción. Por ejemplo, se ha abierto un expediente de regulación de empleo. ¿Sí? ¿Quién? Y no sabemos. Se abrió un expediente, no sabemos quién lo hizo. No interesa. O figure tanto shows what happens. En la figura tanto se muestra lo que ocurre. ¿Sí? Se aleja a la gente. Con el mismo fin, el de ocultar a los participantes en la acción, se nominalizan muchos verbos. Obtenemos así la recaudación, el estallido, en lugar de la empresa tanto recaudó o la empresa estalló en ventas. También por su contenido se incluyen muchas enumeraciones, precisamente por la finalidad explicativa que domina en esos textos, como vinimos diciendo. Muchas veces acompañan el texto imágenes o gráficos que lo que hacen es condensar información. Por eso los textos son a la vez más breves, ¿no? Porque están acompañados de gráficos, de imágenes. Ahí tenemos unos ejemplitos. Bien. En cuanto al léxico, se observa la frecuencia de nuevos vocablos, neologismos, que pueden no estar incluidos en los diccionarios. Reinvención, rentabilizar. Muchos se forman por medio de la prefijación y la sufijación. Leyes, antimonopolio, renegociación, eurocracia, y tenemos un prefijo y un sufijo. Índices macroeconómicos, dolarizar, alcista, bajista, son todos términos típicos donde se ve el uso de la prefijación y la sufijación para crear neologismos. ¿Qué más? Términos compuestos. Abundan los términos compuestos, como materia prima, rentabilidad financiera, hora hombre, compra-venta, mercado testigo. ¿Qué más? También existe una gran cantidad del uso de abreviaciones, sobre todo siglas y acrónimos, ¿sí? Ya sea para nombrar organismos o bien conceptos que tienen una expresión lingüística muy larga. Ahí tenemos algunas siglas: Banco Central de la República
Argentina, Banco Central Europeo, PYME, ahí ya es un acrónimo, IVA, otra sigla, el impuesto de valor agregado, SA, sociedad anónima. Ojo, no estoy diciendo que sea común emplear abreviaturas como aprox por aproximadamente, ¿no? Eso sería demasiado informal, no lo vamos a hacer. Pero sí siglas o acrónimos como esos ejemplitos. Es destacable la gran cantidad de términos de origen inglés, debido a la posición del inglés como lengua franca internacional, ¿sí? Pero los préstamos, ¿qué ocurre? Muchas veces son innecesarios. Nos encontramos con términos como manager, consulting, leader, dealer, lobby, que tienen equivalentes, ¿sí? Gerente, asesoría, distribuidor, grupo de presión. Digo siempre lo mismo, somos traductores, estamos en el camino de serlo. Traduzcamos, ¿sí? Démosle valor a nuestra lengua. A menos que un préstamo ya esté muy instalado, bueno, en ese caso lo usamos siempre en cursiva, por supuesto, porque es un extranjerismo. Podríamos decir que el léxico, es híbrido. ¿Por qué? Porque en teoría económica se emplean términos formales, pero en comercio y finanzas más bien informales. Esto sobre todo ocurre en el inglés, pero en español se tiende a recuperar el estilo formal. Vamos a ver un ejemplo. Ahí dice, although today you need $1 or $2 to buy yourself an ice cream cone, life was very different 60 years ago. Ese you lo hace claramente informal. En español vamos a tratar de recuperar la formalidad y vamos a utilizar una refleja. Aunque actualmente se necesita $1, $2 para comprar un helado, Bien, recuperamos ese estilo formal. Entonces ustedes me dirían, bueno, pero entonces en español el estilo es formal, no es híbrido. Pues no. Es híbrido por la última característica que vamos a ver ahora, que es más bien informal, y es el lenguaje metafórico típico de los textos económicos y financieros. Los economistas utilizan frecuentemente las metáforas. ¿Para qué? Con ellas se facilita la comprensión de conceptos abstractos a través de otros más concretos, ¿sí? Inflation is a disease, inflation is the enemy, ¿sí? An enemy. Son algunos ejemplos. La metáfora suele considerarse un problema de traducción. Muchos traductólogos como Nida, Taber, Vázquez, Llora, Newmark coinciden en 3 posibilidades entre las que puede elegir un traductor para trasvasar esa metáfora del texto de origen. La primera y la más utilizada es metáfora por misma metáfora, es decir, se usa la misma metáfora porque existe y porque se emplea el mismo dominio en la lengua meta, ¿sí? Se usa un equivalente exacto de la metáfora original, ¿bien? Esto ocurre, como dije, en la mayoría de los casos. Y acá tenemos un ejemplo, unos ejemplos. Fighting the last war. Representar la última guerra del Banco Central Europeo en contra de la Constitución. No es una guerra literal. Está usado metafóricamente. Incrementalism doesn't work combatir deflation, dice, luchar contra la deflación. Claro, no se lucha con armas, es metafórico. Japan can defeat the twin demons of aging. Vencer los demonios gemelos del envejecimiento. Ustedes pausan el video y lo leen tranquilos, pero ahí están los ejemplos de las metáforas iguales en las dos lenguas. ¿Qué se da? La segunda opción que tenemos es utilizar una metáfora distinta. ¿Por qué? Porque no siempre se usa el mismo dominio, ¿sí? En las dos lenguas. Se busca otra expresión metafórica con un sentido similar, ¿sí? El sentido sí tiene que ser similar. Es la segunda técnica más utilizada. Una metáfora más acorde a nuestra cultura, ¿verdad? Bien.
Y ahí tenemos unos ejemplos. Concern over US monetary policy may put more wind in the sails of... Se usó dar más alas en lugar de put more wind in the sails of. Dar más alas. Luego ahí hay otra que dice further fueling inflation. ¿Sí? No podemos ponerle nafta a la inflación. Lo que se hizo fue agravar el pánico a la inflación. Bueno, ahí no es una metáfora, es más bien se usa una paráfrasis, que es la tercera opción que tenemos. Pero bueno, quise marcar la metáfora en el texto de origen para que vean qué rico que es en metáforas este tipo de textos. Bueno, y como les adelanté, la tercera opción es parafrasear. En lugar de utilizar una metáfora, parafraseamos. Sustituimos una metáfora intraducible del original por su paráfrasis literal aproximada. Es poco común, si no se crean que ocurre. O sea, por lo general se utilizan metáforas, esto es lo más común, pero bueno, es posible. Y ahí tenemos un ejemplo. The ball is now in the council's court. Ahora es el turno del consejo. ¿Sí? Se parafraseó, no se utilizó otra metáfora. Bien. Ustedes pausen, lean tranquilos. Eso es todo. Espero que les haya resultado útil y ameno el video. Cualquier consulta, duda o comentario que tengan para hacerme, me escriben. Saludos.